750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Hablar de historia es hablar de la ciudad que, por ejemplo, da cobijo y es asiento de esta estación, que por cierto es la estación de radio más histórica de Venezuela, fue la primera de origen comercial en nuestro país. Y esta estación celebra tanto a esa ciudad en la que tiene asiento, que se llama Radio Caracas Radio. Este domingo se va a celebrar el 454 aniversario de la ciudad de Caracas. Habría que preguntarse si con la bodegonización de Maduro y con este nuevo sistema, digamos, de asentamiento del chavismo transmutado en madurismo que ha experimentado Caracas, Caracas es distinta. Pero el hecho es que ya tiene casi 500 años encima, tiene 454. Y para hablar de la Caracas cultural, de la Caracas de la infancia y de la adolescencia de tantos oyentes de este programa, que quizá ya no están acá, tenemos con nosotros a Denise Armitano. Denise ya ha estado con nosotros antes y saben que ella conduce esta iniciativa maravillosa que es contexturas.org, que celebra el plano de la fotografía y los textos de determinados temas. Y en este caso se trata justamente del aniversario de Caracas. Va a celebrar Contexturas nuevamente el aniversario de Caracas y en eso van los esfuerzos de esta próxima edición de esta revista, de esta iniciativa digital. Denise, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Neomar y Daniel. Saludos, Denise. Contexturas desde los sentidos. Se llama la próxima edición. Sale creo que el propio domingo y luego en los días siguientes hay nuevas entregas también, de acuerdo a lo que comprendo sobre esta iniciativa. Para celebrar a Caracas. ¿Qué vamos a celebrar de Caracas, Denise? ¿Hay algo que celebrar de Caracas? Bueno, mucha gente me lo ha preguntado y efectivamente, por nuestra parte, lo que queremos es conmemorar, es decir, no dejar pasar por alto que Caracas está una vez más cumpliendo años y que no es solo una cuestión de cumplir años, es una cuestión de tomar conciencia de la ciudad, de valorarla y también, bueno, de establecer nexos afectivos con ella, con su historia, con lo que nos propone. Efectivamente, mucha gente está triste, molesta, desencantada, pero no por ello pues debemos bajar los brazos y nosotros desde lo que sabemos hacer, que es escribir, fundir textos con imágenes, ya veo que están poniendo unas muy bonitas allí, bueno, tratamos de celebrar a la ciudad, pero más que una celebración, digamos, frívola, fútil, es una conmemoración, es no pasar por alto y fomentar el aprecio por la ciudad, porque todavía, felizmente, hay muchas cosas que podemos hacer positivas en nuestra ciudad y por nuestra ciudad. Entre esas cosas que podemos hacer, quizá está apelar a la memoria, ¿no? Y justamente yo creo que iniciativas como esta siempre apelan a la memoria, pero en el caso tuyo, Denise, ¿qué dirías después no sé, de décadas de haber vivido seguramente en Caracas, qué ha cambiado en la ciudad? Más allá de lo evidente o de lo aparente que uno puede decir, bueno, hay más delincuentes que antes, hay más basura que antes, hay más huecos en las calles que antes, aunque ahora hayan planes de bacheo y todo lo demás. ¿Cuál dirías tú que es el gran elemento que, por ejemplo, en los últimos 20 años ha cambiado en Caracas? Bueno, sí, yo diría que en cuanto a la estética y en cuanto a esa, siempre existió una división muy notable, muy notoria entre lo que era el este y el oeste, por cuestiones meramente sociales, pero en este caso, en 20 años, esa frontera se ha vuelto algo, pareciera que hubiese un alambre de púas en determinado sector que escinde la ciudad en dos, pero políticamente hablando. De hecho, a mí me preocupa mucho, y eso lo nombra, por ejemplo, Carl Crispin, que va a abrir la edición con un texto muy interesante justamente desde sus memorias, se llama Notas para el cumpleaños de Caracas junto a Villanueva. Él habla, y yo coincido con él, hay personas jóvenes, sobre todo, que no conocen, o sea, que no han salido ni del oeste para el este, ni del este para el oeste. Entonces, es triste porque es la ciudad
es de todos, debería ser de todos, independientemente de que, bueno, obviamente hay diferencias socioeconómicas que definen ciertas cosas, pero la política se ha encargado justamente, y eso lo vimos muchísimo en los años anteriores con las marchas, es decir, la oposición puede ir a manifestar hasta Chacaíto, hasta la Plaza Brión, pero de allí en adelante es territorio negado. Entonces, eso, aunque no haya marchas en este momento, ha quedado como estipulado. Y sabemos perfectamente que cuando uno va hacia el municipio Libertador, por ejemplo, a la Plaza Bolívar, que es, imagínate, la plaza principal de todos, se siente muchísimo la presencia de el poder político. Es como una afirmación, o sea, digamos antes, como decían, como se dijo en algún momento, rojo, rojito, bueno, uno llega a la Plaza Bolivarito inmediatamente con los edificios expropiados, sí, ciertamente han restaurado edificios, pero por otro lado es esa cuestión como doble, te expropio y te maltrato y por otro lado pongo pintura por acá. Por ejemplo, el edificio La Francia, al final no sabemos qué pasó con eso. No es que el hecho de que fuera joyería fuera muy cultural e interesante, pero bueno, ¿por qué expropiarle a una gente que tiene eso legítimamente para hacer yo no sé qué? Entonces sí, efectivamente yo diría que en los 20 años ha habido cosas buenas por parte de los habitantes, se han fomentado cosas que yo creo que hace 20 años no existían, que son, por ejemplo, los recorridos patrimoniales. Eso es una iniciativa de particulares que vale la pena resaltar, porque nos conecta con la ciudad y fomenta el aprecio por la ciudad. Pero sí es doloroso que para tú ir a visitar el corazón de la ciudad, donde la cuadra fundacional, tú tengas que pasar por una cuestión donde tú te sientes, bueno, si yo no estoy con el poder, soy extranjero aquí. Eso es muy doloroso y lamentable. Denis, saludos. ¿Qué tiene preparado la página contexturas.org para este aniversario? Cuéntanos un poco en los minutos que nos quedan, ¿qué traen para Caracas en este su aniversario? Bueno, justamente este año, ya esta es la tercera edición de Caracas y la séptima de todo Contexturas. Este año la pequeña diferencia es justamente que quisimos darle una orientación, vamos a ver cómo queda, es narrar a Caracas desde los sentidos. Pero es un doble reto, porque no es solamente los sentidos que nos permiten percibir la realidad, que son los clásicos, olfato, oído, gusto, etcétera, hasta el sexto sentido, sino también los otros sentidos, por ejemplo, el sentido del humor. Esos no son sentidos, pero son, digamos, maneras de abordar las cosas, el sentido común. Entonces tenemos 15 autores, será en 2 entregas, acompañados por trabajos visuales de fotógrafos, y bueno, vamos a tener textos, por ejemplo, centrados en los sabores, centrados en los olores, centrados en la vista. Ese, por ejemplo, que está allí es un logotipo que hizo, el texto es del arquitecto Miguel Ángel Moreno, justamente tiene sentido, pero la ilustración de la portada es un logotipo de Adel Perdomo, que es un diseñador. Ayer estuve conversando con él. En esos 3 logotipos, que es el mismo que se repite, está el número 454. Entonces yo le preguntaba a él si eso era heredero de la escuela de Gerd Leufert, de Nedo, y él efectivamente me dijo que sí, que ese logotipo se está inspirado en las torres de Parque Central y en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces sí, son textos que buscan expresar ideas de la ciudad ligadas a los sentidos. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Es un poco, bueno, no es que sea totalmente experimental, pero sí es la primera vez que le damos un lineamiento a los autores, y con algo que es como a veces tan inasible como son los sentidos. Claro, y tan subjetivo, ¿no? Bueno, También, ustedes pueden visitar, como siempre les recomendamos, contexturas.org a partir del domingo, Denise. Va a estar esta edición puesta en vigencia allí. Va a estar allí al aire, ¿no? Como decimos nosotros. Así es. A partir del domingo, para celebrar a Caracas, 454 años de Caracas. Y bueno, yo creo que sí, que Caracas es como casi todas las cosas en la vida, ¿no? Que tiene
tiene cosas para celebrar y cosas para no celebrar tanto, cosas buenas y cosas malas, pero al final de cuentas forma parte de la vida de mucha gente, Caracas, porque han vivido, porque han nacido, porque han pasado, incluso los extranjeros que han pasado por Caracas, no se han ido nunca de Caracas como quien pasa por una ciudad cualquiera y no le deja nada. No, Caracas siempre deja algo. Denise Armitano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Era Denise Armitano Bueno, sobre esta iniciativa contexturas.org, otro aniversario de Caracas. Nosotros vamos al corte y ya venimos con más de Ya Si Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto.